Aunque Capcom tiene un amplio catálogo de juegos, desde títulos de pelea como Street Fighter, Survival Horror como Resident Evil o Hack and Slash como Devil May Cry, generalmente no los asociamos a títulos de rol más clásicos, por lo que la llegada de Dragon's Dogma 2 nos tomó un poco por sorpresa a quienes nos perdimos por completo la existencia del primer juego en 2012. Pero aunque este título está lejos de ejemplos brillantes del género, como Baldur's Gate 3 o Skyrim, su particular propuesta, pese a sus defectos, se ha ganado un merecido lugar dentro de esta clase de juegos, por lo que les invito a ver mi video hablando de lo bueno y lo malo del Dogma del Dragón de Capcom. Pero antes de comenzar, te invito a que me sigas en YouTube, en mis redes sociales, hagas clic en me gusta, dejes algún comentario o si deseas comprar algo que hayas visto en el video, lo hagas siguiendo el enlace de Amazon en la descripción, ya que me ayudarías a que crezca el canal y a llegar a más personas. Dragon's Dogma 2 nos presenta un mundo donde, tras ser atacado por un dragón y robarnos el corazón, nos convertimos en el ascendido, o un elegido para seguir el dogma de este mundo, que consiste en alzarnos y desafiar al dragón para vencerlo y convertirnos en el legítimo gobernante de estas tierras. Este juego se ha convertido en uno bastante atípico por varios motivos. En primer lugar, porque aunque Capcom tiene experiencia en el RPG con la saga Monster Hunter, en lo que se refiere a juegos de rol más tradicionales, normalmente no asociamos a Capcom con este tipo de género, más bien con las peleas y los survival horror. Y en segundo lugar, porque para ser un juego de rol hecho en Japón, este título tiene un sentido de libertad y exploración que recuerda más al rol occidental, en concreto a Skyrim de Bethesda. Pero, aunque se aleje del rol a lo Final Fantasy que nos tiene acostumbrado el JRPG, al mismo tiempo tiene elementos que recuerdan bastante al país nipón. No en vano, el juego tiene combates contra grandes enemigos que, en algunos momentos, puede recordar a Shadow of the Colossus, así como una ambientación oscura y algo deprimente que recuerda a Dark Souls. Todo esto hace que, a simple vista, el juego se sienta como una mezcolanza de varias ideas de Oriente y Occidente que le da un sabor muy particular. Entrando en aspectos más concretos del juego, el primer elemento que me gustó fue el editor de personajes del RE Engine, que, aunque ya había escuchado sus virtudes en los análisis de Street Fighter VI, en Dragon's Dogma 2 es la primera vez que lo veo en acción. El editor de personajes tiene una cantidad enorme de opciones que permiten personalizar tanto la cara como el cuerpo a tu gusto, pudiendo crear toda clase de personajes, casi solo limitados por tu imaginación. Y la mejor prueba de esto lo vemos en las redes sociales, donde la comunidad ha creado sus propias versiones de personajes de otros juegos, desde personajes de Baldur's Gate 3 o God of War hasta actores reales. En mi caso, y gracias a una guía en YouTube, terminé creando mi particular versión de Daenerys Targaryen de Game of Thrones, dado que me pareció un crimen no tener a la madre de los dragones en un juego llamado Dragon's Dogma. Y el resultado final ha sido uno bastante bueno, por lo que te garantizo que pasarás un buen rato de tus primeras horas de juego solo editando a tu personaje. Una vez tengas a tu protagonista, debes elegir qué clase de vocación tendrá, que a efectos prácticos viene a ser elegir si tu personaje se enfocará en el ataque, atraer el daño enemigo, a ser el sanador del equipo o el que dé soporte mágico, cada uno teniendo una serie de habilidades que podrás desbloquear con puntos de vocación, que irás obteniendo a medida que ganes experiencia explorando el mapa, acabando con enemigos o cumpliendo misiones. Lo mejor es que no estás obligado a quedarte con una clase todo el juego, ya que hay gremios en el mapa que te permiten cambiar de clase en cualquier momento, pudiendo conservar tanto el nivel del personaje como las habilidades que hayas desbloqueado de otras clases,
por lo que no solo podrás ir experimentando hasta encontrar la clase que mejor se adecue a tu estilo de juego, sino que podrás mezclar ciertos elementos. Una vez tienes a tu personaje, empiezas a explorar su mundo que, como ya mencioné, me recordó un poco a Skyrim, ya que tienes un amplio mapa abierto, repleto de muchas cuevas y lugares por explorar, y con varios enemigos por acabar, pudiendo elegir sin muchas restricciones a dónde ir en cualquier momento. Aunque ese sentimiento de descubrir siempre algo nuevo es uno que se va diluyendo al cabo de varias horas de juego. Más de esto más adelante. Y claro, una vez comienza la exploración, también comienza el combate, que puede engañar a simple vista. Y es que, dado el ambiente oscuro y deprimente del juego, lo primero que puede pensar mucha gente es que se asemeja a Dark Souls, pero nada más lejos de la realidad, ya que realmente termina siendo un sistema de combate bastante sencillo de manejar. La dificultad no vendrá tanto de que sea difícil pelear contra los enemigos, sino adaptarte a la clase de tu personaje, ya que no es lo mismo pelear con un luchador que usa espada y escudo que usar un ladrón que usa dagas y esquiva los ataques. El reto está en elegir la clase que se acomode a ti, darle a tu personaje las habilidades que te sean más útiles, identificar qué arma es mejor contra qué enemigo y actuar en concordancia. Una vez determines todo esto, el combate será coser y cantar, aunque sí será necesario que cuides tener el nivel suficiente para enfrentar a los enemigos más poderosos, que son fáciles de identificar no solo por su enorme tamaño, sino porque tendrán una barra de vida de varios niveles en la parte superior de la pantalla. Pero lo que hace particular el sistema de combate de Dragon's Dogma 2 son los peones, que son unos acompañantes que puedes elegir y que te seguirán a todas partes. Habrá uno que será tu peón principal, que podrás editar junto con el protagonista en el mismo editor de personaje, elegir una clase y que será el único que suba de nivel junto a tu personaje principal, más otros dos que podrás comprar desde unas piedras gastando cristales de la fisura, que obtienes a medida que juegas. No subirán de nivel contigo y que son creados por el resto de usuarios de Dragon's Dogma 2. La idea principal es que crees un grupo de peones cuyas clases se acomoden a tu estrategia para así enfrentar a los enemigos con eficacia. Por ejemplo, yo terminé eligiendo a mi protagonista como una ladrona, ya que me gustó su capacidad de esquivar los ataques, a mi peón como una hechicera que lanzaba ataques mágicos, y siempre elegía otros dos peones que hicieran de sanadora para recuperarme de las heridas y una arquera para atacar a distancia y a enemigos voladores. Pero que esa haya sido mi estrategia no implica que no puedas experimentar, ya que puedes tener un equipo centrado en la magia, en usar espadas o en ataques a distancia, por lo que será cuestión de ir jugando hasta encontrar la combinación perfecta. Como detalle, los peones pueden contraer algo llamado peste dracónica, y aunque a mí no me salió en mi partida, entiendo que puede tener consecuencias nefastas, ya que un peón que lo contraiga lo desatará en el momento en que duermas en una posada, causando la muerte de todos los NPC de la ciudad, con el consecuente fracaso o bloqueo de cualquier misión que ahí tengas. Y aunque teóricamente puedes revivirlos con las piedras de resurrección, no podrás hacerlo con todos, por lo que puede significar un desastre que te haga perder horas de juego. Pero como todo buen RPG, el juego no consiste solo en explorar mazmorras y acabar con monstruos, sino en tomar decisiones, y la forma de hacerlo en Dragon's Dogma 2 es particular. Por un lado, el juego tiene misiones principales y secundarias, aunque el mismo no los diferencia en el menú. De estas, hay misiones que puedes hacer cuando tú quieras y otras pocas que tienes que hacer en un tiempo concreto o fracasarán, aunque estas están claramente marcadas en el menú, y recomiendo bastante que sean tu prioridad cuando aparezcan. A simple vista, estas misiones indican claramente qué hacer y dónde completarlas, así como las opciones alternativas que tienes, pero lo que me encantó es que en otras debes averiguar tú mismo cómo completarlas. Por ejemplo, y dando la menor cantidad de spoilers posibles,
En un pueblo encontré a un sirviente que quería encontrar una joya perdida de su jefe para venderla, y al rato encontré a su jefe que pedía encontrar la joya y devolvérsela. Hasta aquí todo sencillo con dos opciones. Pero luego descubres que hay una tienda que falsifica objetos, por lo que puedes crear una copia y ahí elegir a quién le das la falsificación y a quién la original. Pero no solo eso, si le das la falsa al jefe, este pedirá que la verifiquen, por lo que debes sobornar a quien lo hace para que mienta o arriesgarte a que te descubran. De esta forma, una misión con un solo final termina con 6 posibles finales, siendo 4 de ellos unos que solo descubres si exploras la zona y aplicas algo de lógica. Y como esta, hay varias misiones donde deberás elegir qué hacer, no siendo siempre claro el cómo, siendo una forma bastante curiosa de tomar decisiones. Pese a sus innegables virtudes, que me hicieron dedicar alrededor de 60 horas para llegar a los créditos, son varios los problemas que tiene este título que me impiden decir con seguridad que es bueno. El primero, y quizás uno de los más curiosos, es su historia, y es que generalmente las tramas de los RPG, tanto en Occidente como en Japón, son una parte fundamental del juego, ya que es una de las motivaciones principales para dedicar 50, 60, 100 horas o más en el juego de turno. Dragon's Dogma 2 se aleja de esa teoría y nos ofrece una de las tramas más sencillas que haya visto en un RPG en mucho tiempo, no habiendo mucho, tanto en tramas, cinemáticas o personajes, que sea realmente destacable. Y aunque esto no es igual a que sea mala, su sencillez nos priva de un motivo para querer dedicar tantas horas al juego. Y este defecto se ve reforzado por la participación, o más bien falta, del personaje principal en la trama. Sí, me encanta el editor de personajes, elegir clase y buscar la armadura adecuada para crear a tu protagonista ideal, pero al final del día, este se limita a ser un avatar mudo y sin personalidad que participa poco o nada en los eventos de la historia. Entiendo la idea detrás de esta decisión, ya que generalmente se justifica como una forma de que sintamos que somos nosotros, el jugador, el protagonista de la historia, y que los personajes nos hablan directamente. Pero en lo personal, jamás me ha gustado, ya que me parece absurdo tener un protagonista en un momento clímax de la trama que no dice nada, no opina nada y se limita a esperar a que sean otros los que hablen. Ya entrando en detalles del juego, son muchos los aspectos de calidad de vida que el título no tiene que afectan la experiencia del usuario. Empezando por el menos importante, tenemos el diseño de los menús, tanto al presionar el botón de pausa como al visitar las tiendas, ya que tienden a ser poco amigables por su diseño algo anticuado e incómodo. El siguiente problema lo tenemos con el rendimiento del juego. Yo jugué en mi PC con un procesador i7 12700K, 32 GB de memoria RAM y una Nvidia GeForce 4060, y la calidad del juego variaba de acuerdo a las circunstancias. Si me encontraba fuera de las ciudades, como en bosques, el desierto o aldeas, el juego funciona relativamente bien, mostrándonos las virtudes del RE Engine en mapas repletos de detalles y una tasa de cuadros por segundo estable. El problema comienza cuando llegamos a las ciudades, ya que además de que los cuadros por segundo empiezan a fluctuar, la distancia de dibujado cae en picado, habiendo algunos NPC que aparecen espontáneamente justo frente a ti. Para empeorar, el juego tiene problemas con los reflejos. Hubo ocasiones que el reflejo del agua en el gran lago del juego no me convenció, en especial con el Ray Tracing, mientras que otras veces el reflejo de superficies a la distancia, como montañas por ejemplo, se movía junto con la cámara, dando un efecto muy extraño que me obligaba a pausar el juego para que se arreglara. Pero lo que más noté fue que, en comparación a otras ocasiones,
la calidad visual que el RE Engine mostró en este juego fue inferior a otros títulos de Capcom. Hasta ahora he visto este motor gráfico funcionando en consolas con Resident Evil 7, Resident Evil 2, Resident Evil 3 y Resident Evil 4 Remake, y el motor gráfico había mostrado una capacidad asombrosa para mostrar escenarios y personajes ricos en detalle. Pero antes de que se den la idea equivocada, este último detalle no me molesta realmente, ya que al final del día no es raro que un juego de mapa abierto tenga menos detalle que un juego lineal como los remakes de Resident Evil. Y considerando que este es el primer juego de mapa abierto de Capcom usando el RE Engine, también se puede entender los problemas de rendimiento del motor gráfico, por lo que, considerando este último factor, más bien el juego lo veo como un primer paso positivo para la desarrolladora japonesa en ganar experiencia para hacer funcionar mejor su ya famoso motor gráfico en futuros juegos de mapa abierto. Hasta este punto, estos problemas, aunque pueden molestar, no impiden que el juego se disfrute. No en vano, sobreviví a jugar Cyberpunk 2077 de lanzamiento en una PlayStation 4 de 2013, por lo que muy mal lo tiene que hacer un juego para realmente molestarme. Lo que sí me parece más grave son ciertas decisiones que sí afectan la jugabilidad. Comenzamos con la economía del juego, que puede llegar a ser exageradamente cara para algunas cosas. Esto no me molesta tanto para las armas y armaduras, ya que la idea es trabajar para conseguirlas, pero elementos como cambiar el cabello de tu personaje o peón, o comprar cristales para revivir personajes o de viaje rápido, pueden llegar a ser bastante caros, no como para no poder comprarlos, pero sí para que siempre sean limitados. Esto nos lleva al tema del viaje rápido, que viene a ser el elemento que más a prueba pondrá a tu paciencia el juego. A diferencia de todos los títulos de la industria, Dragon's Dogma 2 limita el viaje rápido a pocos lugares del mapa, 3 hasta donde yo pude encontrar, más los que tú mismo definas con unos cristales para poner y quitar puntos de viaje rápido. En mi caso encontré 2. Para usar este viaje rápido necesitas consumir piedras de viaje rápido, que son raras de encontrar en el mapa y costosas de comprar en algunas tiendas, y aunque terminarás encontrando varias en el camino, estas serán solo suficientes para usar en emergencias, pero jamás tendrás de sobra para viajar rápido a voluntad. Y aun si hubiera, hay pocos puntos en el mapa para viajar realmente. Ante lo limitado del viaje rápido, la otra forma de viajar entre ciudades es mediante carretas, las cuales deberás pagar cada vez que uses, y que al montar podrás dormir para aparecer instantáneamente en el lugar de destino, teniendo siempre la posibilidad de que seas atacado en el camino, debiendo defenderte a ti y la carreta, que puede ser destruida y obligarte a hacer el resto del camino a pie. Para todo lo demás, la única opción es ir caminando con tus peones el resto del camino, siendo esto buena parte de las horas de juego. Y aunque entiendo la idea, que es incentivar el explorar el mapa y descubrir su mundo, a la larga, esto solo hace de Dragon's Dogma 2 un juego tedioso, especialmente pasadas las primeras 10 a 15 horas de partida, donde se nos presenta la historia y el mundo y empezamos a viajar por nuestra cuenta. Hay una buena razón de por qué títulos como Skyrim, The Witcher 3 o hasta Elden Ring permiten el viaje rápido sin límites. En todo RPG llega un punto donde has explorado tanto, tienes tanto nivel y objetos y tantas misiones por delante que lo único que quieres es llegar rápido de A a B y cumplir la misión de turno. Que Dragon's Dogma 2 limite algo que hasta juegos más difíciles como Elden Ring permiten hacer a voluntad y que parece más propio de un juego de hace 15 o 20 años, me parece absurdo, ya que se siente como una forma innecesaria de alargar el juego. Y esto empeora cuando ves que, a partir de cierto punto,
el juego se empieza a volver repetitivo. Viajar en carreta con el misterio de si serás atacado o no pierde toda la gracia cuando descubres que 9 de cada 10 veces serás atacado por los mismos enemigos. Caminar sin saber qué saldrá a continuación pierde el sentido cuando ves que siempre salen los mismos enemigos en los mismos lugares. Y descubrir mazmorras y cuevas pierde el chiste cuando ves que la mayoría se parece entre sí. Y esta sensación se acrecienta cuando descubres que la sencillez de la trama de Dragon's Dogma 2 empeora la situación. Por ejemplo, en Skyrim, el mero hecho de explorar también se vuelve tedioso a la larga, pero el juego tiene historias interesantes, personajes carismáticos, pueblos, ciudades y mazmorras con secretos por descubrir y facciones con las cuales aliarse o enemistarse. Siempre estás descubriendo o haciendo algo, por lo que siempre estás motivado para seguir explorando a ver qué descubres. En esto ayuda tener un condenado viaje rápido para ir de un lugar a otro del mapa que ya hayas explorado de la forma más rápida posible. Y aunque Dragon's Dogma 2 está lejos de ser malo, no tiene nada de esos elementos, por lo que pasado las 15 o 20 horas de juego, empezarás a sentir que estás haciendo las mismas cosas con los mismos enemigos una y otra vez. Tal fue el grado de tedio que tuve con este juego que, en los momentos más aburridos explorando el mapa y subiendo de nivel, directamente me puse a escuchar el audiolibro de Trono de Cristal de Sarah J. Maas, siendo esto y no el propio juego lo que me ayudó a aguantar tantas horas hasta que finalmente me cansé y fui directo al final. Seguramente muchos me criticarán diciendo que esta es la visión creativa de los desarrolladores, y hasta donde he visto, efectivamente así es. El problema es que, además de sentir que es un intento innecesario de reinventar la rueda, es evidente que la propia Capcom sabía lo tedioso que podía ponerse el juego, por lo que vende como DLCs cristales para marcar puntos de viaje rápido en el mapa, hasta 10 por partida, cristales de la fisura para poder contratar peones y otra serie de elementos. Esto generó un escándalo en su momento, y aunque puedo asegurarles que, al igual que pasó con Resident Evil 4 Remake, jamás es necesario comprar nada, ya que todo lo que aquí se vende se consigue jugando normalmente, sí se siente como una patada de parte de Capcom que me hace difícil no pensar. Si sabían que su juego puede llegar a ser tedioso, ¿por qué no hicieron más fácil el viaje rápido? Porque lo que más bien parece que hicieron fue buscar ganar dinero de una limitación artificial que ellos mismos crearon de la nada. Dragon's Dogma 2 es un juego atípico, teniendo una mezcla curiosa entre Oriente y Occidente, venida de una empresa más asociada a los juegos de pelea y survival horror que al RPG, y que nos termina dando una propuesta bastante interesante. Su sistema de clase, de combate y de peones, combinado con una exploración y toma de decisiones que me recordó a lo mejor de Skyrim, lo convierten en un RPG bastante bueno que, combinado con las sorprendentes capacidades del editor de personajes del RE Engine, lo hacen un título que vale la pena probar. Pero al mismo tiempo, es un juego que fácilmente puede volverse tedioso, tanto por la sencillez de su trama y mundo, como por las innecesarias limitaciones del viaje rápido, que se convierten en la prueba viva de por qué incluso juegos como Elden Ring no se atreven a limitar a este grado algo fundamental para los juegos de mapa abierto de hoy en día. Si decides darle una oportunidad, hazlo a sabiendas de que es un juego que, a partir de cierto punto, puede requerir algo de paciencia para seguir adelante, pero que si se lo das, tendrás una gran experiencia de rol que espero siga expandiéndose y refinándose en el futuro. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a visitar mi canal, donde analizo juegos, películas y series. No olvides hacer clic en me gusta, dar un super gracias y sobre todo, dejar tu comentario, ya que me encantaría conocer tu opinión sobre este tema. Agradezco todo tu apoyo
Te deseo un buen día. Hasta pronto.